ahí comenzamos a grabar la clase. La clase va a estar grabada, ¿cierto? Va a ser una clase expositiva máximo de una hora. Van a ser clases muy prácticas hacia los fundamentos de la farmacología. Vamos a abordar aspectos que son fundamentales para el químico farmacéutico, ¿ya? Y que están bastante dejados de lado, y eso lo he podido comprobar por la serie de malentendidos y de ignorancia, derechamente dicho, respecto a los términos, a los conceptos que se utilizan fundamentalmente ahora que estamos en una situación bien crítica. En estas situaciones críticas se demuestra la parte buena y mala de los países, de las personas. Ya hemos visto lo que ha sucedido en diferentes partes del mundo, y acá en Chile vamos a tener la oportunidad de discutir varios aspectos porque los tópicos de medicamentos son fundamentales, siempre lo han sido, pero en los 2 últimos siglos una sociedad que tiene este bien tan importante como son los fármacos, tiene que valorarlos y usarlos de la manera más racional. Y el profesional encargado de ello es el químico farmacéutico. No los quiero convencer. Sobre la base de argumentos les voy a demostrar que el papel nuestro en la sociedad actual es fundamental. Una sociedad sin medicamentos es retroceder inmediatamente 200 años atrás. O sea, nos quedamos 200 años sin mirar en menos las alternativas terapéuticas, ¿cierto? Que fundamentalmente han venido de la naturaleza. Nosotros hemos ido modificando, sintetizando, pero todo parte de la búsqueda, digamos, ancestral de compuestos que puedan aliviar las enfermedades. Por lo tanto, el papel de los farmacéuticos, que lamentablemente se había convertido en los últimos 30 años en un papel de administrador de farmacia, hoy tenemos la oportunidad de recuperar el papel que debe tener un farmacéutico para el bienestar de la sociedad, que es el uso racional de los fármacos. En la perspectiva más amplia, como lo vamos a discutir, la perspectiva más amplia está a cargo del farmacéutico. No hay ningún otro profesional, salvo excepciones. Yo no estoy hablando de la excepción. Alguien puede, ¿cierto?, de cualquier profesión, hacerse experto en el área de farmacológica o de medicamentos, pero el farmacéutico es el profesional que tiene como misión, como objetivo, el dominio del conocimiento, de las mejores prácticas respecto a lo que es gestión de medicamentos en su más amplio sentido, desde lo que es la generación de un fármaco hasta lo que es la venta de fármacos, que es lo que observaba, la dispensación, más bien dicho, que la venta es una transacción simplemente como un bien cualquiera, pero el fármaco no es un bien cualquiera. Entonces eso cambia la perspectiva y nos abre entonces un escenario que es complicado. Estamos en un escenario muy complicado, muy complejo, con mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo tenemos oportunidades. Bien, vamos a tocar algunos aspectos de ese tipo porque tiene que ver con la gestión de medicamentos. No es solamente el uso de medicamentos en lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión, sino que todo el amplio campo digamos, de ocupación del farmacéutico. La farmacología, vamos a ir eh, con énfasis hacia los fundamentos de la farmacología, tal como lo hice el curso, fundamentos, mecanismos moleculares de la acción de fármacos. Bien, vamos a hacer una pequeña presentación. Ustedes ya me conocen, pero para los que no me conocen, yo soy químico farmacéutico.
Por lo tanto, vamos a ser colegas dentro de poco con ustedes. Tengo un máster en farmacología, también un doctorado en ciencias biomédicas, siempre enfocándome en el área farmacológica. Para los que no me conocen, tengo un postdoc en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que es el NIH, y además tengo un máster en administración. Les puedo comentar que, que en mi vida profesional, ¿cierto? Partí siendo dueño de farmacia, tuve la oportunidad de poder, digamos, administrar y ser dueño de 2 farmacias antes de iniciarme en la vida académica o en los comienzos, el momento en que los farmacéuticos éramos dueños de farmacias, o sea, nosotros éramos los dueños de farmacias y le comprábamos a las, los proveedores, que en este caso era Socofar, que posteriormente se integró hacia adelante con las farmacias de Cruz Verde. Ya en ese mismo momento nacen las otras cadenas y se genera esta competencia donde cambia absolutamente el escenario y se vuelve porque tengo digamos, la visión de haberme formado como estudiante y como profesional en lo que es tu farmacia propia, en donde tú dispensas fármacos, atiendes a personas, que un poco lo que por suerte hoy día se está retomando, pero después caímos en una cosa que fue realmente absurda, una competencia desleal, en donde finalmente terminaron quebrando prácticamente todos los colegas farmacéuticos y fueron simplemente peones de un sistema para recaudar y para, peor de todo, digamos, estafar a las personas, del cual los farmacéuticos fuimos cómplices. Entonces, la visión que hoy día tiene la sociedad, yo creo que bastante justamente una visión bastante negativa, porque hemos sido partícipes de un sistema de aprovechamiento de las personas y con efectos muy negativos en las personas que menos tienen. Entonces, no es para sentirse orgulloso. Es una situación que ocurre en Chile y en otros países también, pero no es el quehacer propio del químico farmacéutico, es un sistema al que nos llevaron, no solamente en el ámbito farmacéutico, pero me parece que es uno de los más críticos. Las farmacias, los centros médicos también, en donde prácticamente los profesionales de la salud es como quien tiene un criadero de gallinas, ¿cierto? Las gallinas metidas en la jaula, a poner huevos y a rendir, ¿cierto? El médico ahí que tiene que cumplir con cierta hora. Entonces, ese sistema despiadado es justamente lo que no quiere, no solamente yo estoy tocando posiciones políticas, estos son criterios de la Organización Mundial de la Salud, como lo vamos a ver, o sea, se trata del bienestar de las personas. Así que no nos engañemos con eso, hoy día tenemos una tremenda oportunidad y también esa oportunidad pasa por retomar las competencias, las habilidades propias del farmacéutico y por eso que la importancia de este curso, le insisto, los conceptos de farmacología, de fármaco en general, no los tenemos viendo farmacéuticos y me da pena, yo trato de hacer lo posible con estos cursos por contribuir a ello. Bien, vamos a la presentación entonces que estaba recién. Marcela, que es mi señora, no va a participar ella, no va a poder porque está trabajando de voluntaria en el laboratorio de diagnóstico PCR en Reñaca. Justamente le toca trabajar ahora a esta hora. Bien. Tenemos nuestra propia página web que es farmacología.cl. En el laboratorio yo me dedico a la investigación en el área cardiovascular. Esto desde el año 85. Y me formé como máster en farmacología en el departamento de farmacología, que fue el departamento fundacional de la farmacología en Chile, en la Universidad de Chile. ¿Ya? Ahí me formé con profesionales de todo tipo, con médicos, dentistas, farmacéuticos, en una formación bastante dirigida hacia la clínica, pero también en la investigación básica, que es en donde me comencé a formar allí y también en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias, y acá en el Laboratorio Montemar. Mi área de investigación es la farmacología cardiovascular.
Bien, el contexto, mm, les voy a dejar la información del año 2019, pero fíjense ustedes cómo ha cambiado la situación cuando nosotros vemos los principales objetivos, ¿cierto?, de estos programas de la Organización Mundial de la Salud. Las principales preocupaciones estaban en todo lo que tenía que ver con la salud reproductiva, la salud de la madre, del parto del recién nacido. Ese era el principal foco de la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo, o para todos los miembros, mejor dicho, de la organización, que son muchos países. En segundo término, las enfermedades infecciosas, ya, que estaban, y van a tener los documentos ustedes, que estaban básicamente enfocadas en áreas bastante clásicas, ¿ah? En países con poco desarrollo, fundamentalmente en África, pero también en algunas zonas de Latinoamérica. Esa era la situación hasta, diría hasta enero de este año, digamos, cuando parte esta pandemia en China. En tercer punto, hasta ahí voy a dejar, son eh, las enfermedades no transmisibles, o sea, las enfermedades no infecciosas, no transmisibles. O sea, las enfermedades que tienen son la mayor causa de muerte, en donde predominan, y destaca, mejor dicho, las enfermedades cardiovasculares y todas aquellas que se asocian a, al sistema cardiovascular. Voy a ayudarlo inmediatamente antes de entrar al virus, a esta estadística que está aquí. Ahí está, que eso es lo que quiero destacar. Vamos a agrandar un poco. Acá tenemos el porcentaje de que significan las enfermedades como las enfermedades cardiovasculares dentro de las enfermedades no transmisibles. Estamos hablando de, voy a redondear, bueno, un 40%. Eso va a depender de de cuál va a ser la población total, digamos. Acá aparece un 37%. La diabetes, que sabemos nosotros que las complicaciones de la diabetes tienen que ver con complicaciones de microcirculación. Las enfermedades respiratorias, otras enfermedades no transmisibles, y el cáncer. ¿Ya? Primer lugar, cardiovasculares; segundo lugar, cáncer. ¿De acuerdo? Recordemos que estas enfermedades estaban en los objetivos estratégicos de desarrollo de la Organización Mundial de la Salud en el tercer lugar. En el tercer lugar. Bien. Ahora aparece el SARS-CoV-2, ¿cierto? Que cambia absolutamente, nos cambia el panorama eh, completamente, nos cambia el panorama completamente la aparición de este virus, ¿cierto? Que aparece, las primeras noticias que tenemos nosotros en el mundo científico, digamos, en los profesionales que estamos detrás de esto, y fundamentalmente nos comunicamos a través de medios como Twitter, ¿cierto? Para ir advirtiendo al Estado, al gobierno, de la situación. Esto a partir de marzo, que yo me integro personalmente para ir viendo esto y alertando. eh, y lamentablemente no escuchando a los científicos, ni tampoco el Estado, digamos, para no meterme en temas políticos, escuchando a los alcaldes. Y hoy en día tenemos la situación que tenemos, muy compleja, ¿cierto? De una pandemia que partió con señales muy claras. Ya veíamos en febrero el urgimiento en China para poder gestionar esta infección, la construcción de hospitales, ¿cierto? La cantidad de muertos que estaba ocurriendo. Entonces era bastante predecible que esto iba a llegar acá en algún momento, con la gran ventaja nuestra de estar prácticamente en el rincón del mundo. Tuvimos todo ese tiempo, ¿ya? Esto es como
para hacerle un símil, es como que hubiese una invasión terrícola, digamos marciana, y los marcianos fueran capaces de asimilar nuestros aspectos físicos, pero nosotros pudiéramos marcarlo. Entonces, lo más lógico es que tú los marques cuando estén llegando, porque cuando ya llegaron ya, eh, digamos que tú vas a desconfiar hasta de tu propia sombra. Entonces, creo que ha sido realmente una gestión a nivel mundial, ¿cierto? Increíble, para defraudarse de países también como Estados Unidos, ¿cierto? Con las cosas que realmente uno no logra creer, creer cómo es posible que finalmente dentro de la ignorancia y los intereses económicos estén por sobre el bienestar de las personas, porque claramente los datos lo demuestran, o sea, o hay mucha ignorancia o no se escuchan las personas que saben. ¿Ya? Tenemos claro, por ejemplo, que en Estados Unidos la CDC, el NIH advirtieron desde un principio esto y cómo los han ido acallando, ¿cierto? Presionando para que, digamos, salga adelante, se mueva la economía. Cuando ahora alguien de ustedes podría decirme, bueno, pues que la economía es importante y todo, claro, pero si tú tratas bien, si tú tratas bien la pandemia a través de esta marcación que le decía de la invasión marciana, tú logras mejores, pero lejos mejores resultados económicos. Entonces, no creo que los grupos económicos, la gente que está detrás de los negocios, eh, finalmente cuando tú haces una evaluación de proyecto, dices, mira, si hacemos un tratamiento y actuamos adecuadamente, vamos a tener una mejor situación a futuro económica. Entonces, bueno, optamos por esa. Pero si no se hace y presionamos y todo, significa que hay simplemente ignorancia, nada más que eso. Preguntas, muchachos, en esta clase introductoria. Vamos avanzando, vamos avanzando. Esta es la situación actual hoy día. O sea, llegamos lamentablemente a 1 millón de muertos, 1 millón. ¿Ya? Es increíble porque esto obviamente partió con una persona que se infectó, todavía no está claro si se arrancó de un laboratorio, si fue natural, ¿cierto? Pegó un salto del murciélago al ser humano, pero un caso, ¿cierto? Un caso, al igual que también algunos casos en el aeropuerto cuando era un chiste, ¿cierto? Los controles que se hacían, a la situación actual, en donde vamos, diría yo, desde el punto de vista de la pandemia a medio camino, digamos. Y con una tremenda ignorancia, por eso le digo, futuros colegas, una tremenda ignorancia porque hay gente que cree que a fin de año vamos a tener una vacuna. ¿Ya? El 16% de las enfermedades virales tienen vacunas solamente. ¿Por qué tendríamos que pensar que vamos a tener vacuna acá, digamos? El 10% de las personas infectadas, el 10% de las personas infectadas tienen anticuerpos. Máximo un 16%. ¿Ya? ¿No será también, no deberíamos estar también abiertos, ¿ya? Ojalá que tengamos una vacuna, no deberíamos estar abiertos también a la farmacología clásica, a ver de qué manera, a través de fármacos, podemos interrumpir un paso de la infección, ¿ya? Del mecanismo de invasión que tiene el virus con las células, fundamentalmente con las células endoteliales, que son las que tienen este receptor de angiotensina 2, el endotelio que se encuentra, el endotelio que se encuentra en todos los vasos, o sea, todo el organismo está obviamente irrigado, todo el organismo tiene capilares, todos los capilares tienen endotelio. Y el endotelio tiene el receptor para el virus infecta el endotelio pierde su función y cuáles son sus funciones. Una de las funciones más importantes del endotelio es evitar la agregación plaquetaria. Si se produce una disfunción, una alteración del endotelio, lo que vamos a tener es simplemente en este caso la sangre que va a generar trombos, microtrombos, y esto en todo el organismo.
¿Qué ocurre en el pulmón? En el pulmón se produce el intercambio de gases. No vamos a poder tener oxígeno. Pero además no es solamente ese es el problema. El problema es que nos está llegando sangre, o si, la sangre que llega a los diferentes órganos comienza a generar trombos, porque se pierde la capacidad anticoagulante, además de todos los fenómenos inflamatorios. O sea, estamos hablando de un shock multisistémico. Eso es lo que hace el virus. El virus afecta un órgano que es clave para la distribución, para la llegada de oxígeno, de nutrientes y salida de desechos. O sea, es clave, nos está atacando un tejido determinado, que de alguna manera podríamos decir, no, esta acción es una acción local, no es una acción sistémica, ¿de acuerdo? Y queda bastante claro que las personas que ya tienen alteraciones vasculares son personas que están en mayor riesgo. Eso lo determina, digamos, la calidad de vida, lo determina de partida la edad, o sea, a más edad, mayor riesgo. Pero las personas que además tienen enfermedades cardiovasculares o asociadas, como el caso de la diabetes, la hipertensión, la obesidad, etcétera, etcétera, son personas de mayor riesgo. Pero en definitiva todos somos factibles de ser infectados y teóricamente todos deberíamos infectarnos en algún momento. Eh, hasta si es que no se produce una vacuna. ¿Ya? ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguien, o lo tienen claro lo que estoy planteando? Está claro ya. ¿Sí? Vale. Bien, sí. Vale. Ya, es importante porque incluso aquí, no sé si... Ya, les voy a mostrar a mi gatita, ¿la ven ahí? Sí. Sí, Por sí, ahí, se ve. ya, por ahí anda ya. La Juanita. ¿Qué les iba a comentar? Hay mucha ignorancia incluso en el nivel de los equipos de salud respecto a esto. O sea, hay gente que piensa que a fin de año vamos a tener una vacuna. Oye, ojalá sea así, ojalá todos decimos, ojalá nos equivoquemos, ¿cierto? Pero la vacuna va a terminar el proceso de reclutamiento, administración, pero después viene todo el seguimiento farmacoterapéutico. Eso va a durar un montón de tiempo. O sea, estamos pensando en el mejor de los casos, no sé, segundo semestre, pero para ser bien realista, una vacuna que tiene un montón de incertidumbre, tendríamos que estar con ella contando para fines del próximo año, ¿cierto? Y usarla alternativamente como se está haciendo en China para casos de personas de alto riesgo, ¿se fijan? Entonces, como la gente que trabaja en los sistemas de salud. Bien, sigamos. Bueno, ese es el contexto, un contexto terrible, digamos, para la humanidad lo que estamos viviendo, pero por otro lado, un contexto que permite al farmacéutico y que reclama al farmacéutico como un actor clave en todo el trayecto, si pudiéramos decir, relacionado con los fármacos, desde la generación de vacunas, pero insisto, en fármacos que puedan ser efectivos. Estoy hablando de antivirales y fármacos que aplaquen de alguna manera todos los efectos asociados a esta infección viral. Bien, segundo tema que vamos a tratar. ¿Cómo actúan los fármacos? Que es el tema que nos convoca en este curso. Bien. La farmacología tiene varias definiciones. Tenemos varias definiciones de la farmacología. Va a depender, voy a ver si hay alguien que quiera estar, que esté en la sala de espera. No. Va a depender de la visión. Para el médico, la farmacología puede significar las propiedades terapéuticas y el uso de los fármacos en la clínica.
Para un farmacéutico, un químico farmacéutico, la farmacología puede abarcar desde la síntesis, el desarrollo y la generación de una molécula hasta la dispensación, ya sea en una farmacia de hospital o una farmacia, digamos, comercial. Para un investigador, como el caso mío, puede significar el estudio del mecanismo de acción de un fármaco. Hacia eso va a apuntar este curso. El mecanismo de acción de un fármaco. ¿Ya? Y ahí hay falencias tremendas en nuestro país. No solo en nuestro país, también identifico falencias muy grandes en el mundo oriental. Falencias conceptuales de formación. Hay una gran ignorancia. Para un científico que trabaja en el descubrimiento de fármacos, como por ejemplo, podría ser un colega, un químico que trabaja en química farmacéutica, podría significar la aplicación de la química médica. Ustedes ya la conocen, han tenido cursos de química orgánica, farmacoquímica. La aplicación de la química, en definitiva, para generar un compuesto capaz de cambiar la fisiología para obtener un efecto terapéutico. Entonces, lo que aparece acá como control químico de la fisiología, fíjense, fíjense la importancia de ese término, de control químico de la fisiología. O sea, el fármaco, aquello que es nuestro motivo de formación, el fármaco es capaz de darle un toque así como una varita mágica que es capaz de cambiar la fisiología a un nivel muy fino o eventualmente un poco más grueso, como podría ser, por ejemplo, el efecto de un anestésico que te produce una depresión del sistema nervioso y te deja prácticamente durmiendo, por ejemplo, en estado de anestesia. Pero puede ser sumamente fino, como es el caso de un antiviral, ¿cierto? O un fármaco, o la mayoría de los fármacos que actúan directamente sobre receptores específicos. Entonces el fármaco es un control químico de la fisiología, que me parece a mí una estupenda definición. Y eso marca también la importancia de nuestra profesión. O sea, nosotros estamos llamados desde el generar estos compuestos químicos a gestionar de la forma más adecuada estos fármacos, estos medicamentos para el bienestar de la población. Las visiones las discutía recién, pueden ser visiones básicas, aplicadas. Aplicadas es lo que la mayoría de nosotros va a hacer, en el sentido de que los fármacos van a estar allí, en nuestro arsenal, ya sea en el hospital o en la farmacia privada, pero eventualmente, y ojalá, alguno de ustedes se entusiasme, se incline por formarse en investigación. ¿Qué es lo que correspondería a la farmacología básica? Pero los conceptos básicos, la farmacología básica y aplicada es parte de la formación del farmacéutico. Este curso apunta hacia la formación básica en farmacología. Luego tenemos otra perspectiva, otros dos puntos de vista que son interesantes. Por ejemplo, la farmacología con interés en el fármaco y la farmacología con interés en el organismo. En el fármaco, cuando tú estás pensando en un fármaco que va a tener un uso determinado, como puede ser un antiinflamatorio, un antiviral, o en el organismo cuando tú usas el fármaco para desentrañar los misterios, digamos, de la fisiología. Tú lo usas como una herramienta para entender cómo funciona el organismo. Por ejemplo, yo uso en el laboratorio un antagonista de canales de calcio, como la nitrendipina o la nifedipina, para ver si un determinado compuesto está movilizando calcio a través de canales de calcio voltaje dependiente, tipo L. O sea, lo uso como herramienta. En ese caso yo no estoy interesado en crear un fármaco. No sé si me doy a entender. No estoy interesado en crear un fármaco. Estoy usando el fármaco para entender el funcionamiento de un tejido, del organismo en definitiva. Entonces están estas dos visiones.
Él interviene el fármaco como una herramienta propiamente tal, que va a estar, digamos, a disposición del arsenal terapéutico, y el otro es usar un compuesto para entender el organismo. A propósito, hay muchos compuestos que no logran ser fármacos porque tienen un montón de efectos laterales o porque existen alternativas, pero son buenas alternativas como herramientas. Y ese tipo de compuestos, ¿dónde lo vas a encontrar? Tú en un laboratorio, pero no lo vas a encontrar en una farmacia. Me refiero a un laboratorio de investigación. O sea, es importante que un farmacéutico lo tenga súper claro. Estas visiones que estoy hablando son muy importantes, muchachos. No le vamos a pedir a un médico, a un dentista, a una enfermera, si miren menos, porque cada uno tiene su pega que hacer y atender, pero nosotros somos los que estamos llamados y formados para entender a los fármacos desde la perspectiva completa, porque estamos formados desde lo más mecánico, que es la química, con una formación tremendamente potente en química, matemáticas, química, hasta la formación de los sistemas vivos. O sea, somos los únicos profesionales que dominamos todo el mundo mecánico, inanimado mecánico, ¿cierto? De la estructura, de nuestros huesos y todo, pero también el mundo de los sistemas vivos, que es el gran conflicto que tienen hoy día las autoridades políticas y todo el mundo, cómo entendemos esta pandemia, porque esta pandemia es entender los sistemas vivos. ¿Ya? Esto no es una máquina que va a funcionar con A, B, C, D, esto está cambiando constantemente. Y ese tipo de formación no la tiene un ingeniero, por ejemplo, no la tiene menos un ingeniero comercial, ¿ya? En donde actualmente predominan los ingenieros comerciales. Yo me formé con ingenieros comerciales y lograr entender un sistema dinámico desde el punto de vista organizacional es tremendamente difícil. No logran conceptualizarlo. ¿Por qué? Pues no han tenido esas formaciones. Para ellos las cosas es una máquina. La demostración clara está en que esa visión mecánica ha predominado y tenemos no solo el no entender la pandemia, sino que los tremendos impactos negativos que tenemos sobre la naturaleza. O sea, todo el desastre ecológico que tenemos hoy en día es por eso mismo, ¿ya? Nosotros tenemos esa formación. Es absurdo que en cargos tan fundamentales hoy en día haya ingenieros comerciales, que hayan farmacéuticos médicos con formación en gestión, en management, en gestión de personas sobre todo, pero no una persona que no entiende lo que está hablando. Sigamos. Bien, acá ya nos metemos de lleno en dos conceptos que son claves en farmacología: farmacocinética y farmacodinámica. Farmacocinética nosotros la atribuimos por la palabra cinética a movimiento. Y eso se describe normalmente como como aparece en la parte de abajo de lo que están mirando ustedes, la gráfica, lo voy a agrandar, ¿ya? Como una curva, concentración versus tiempo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el fármaco en el tiempo? La farmacocinética uno la visualiza, la conceptualiza, teniendo en cuenta qué ocurre, la pregunta es qué ocurre con la concentración plasmática específicamente, qué ocurre con la concentración plasmática en el tiempo, cómo cambia la concentración plasmática en el tiempo, ¿de acuerdo? Si no lo entendemos, insisto muchachos, si no lo entendemos los farmacéuticos, nadie lo va a entender. Créanme en lo que le estoy diciendo. Eso es farmacocinética. Farmacocinética, ¿qué ocurre con la concentración? No es solamente la concentración plasmática, pero es fundamentalmente la concentración plasmática. ¿Qué ocurre con la concentración plasmática en el tiempo? ¿Sí? ¿Queda claro? Porque lo que estoy planteando es la base sobre la cual nos paramos los farmacéuticos, entender estos conceptos. Tenemos tiempo y tenemos concentración plasmática. ¿Qué ocurre con el fármaco? En el tiempo, mirando a la concentración plasmática, que es el parámetro, digamos, más representativo, ¿se fija? Pensando que la concentración plasmática va a estar en equilibrio con todas las concentraciones en los diferentes tejidos. Y la otra visión, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá al ladito, es la farmacodinamia. Este curso apunta a la farmacodinamia, pero no puedo
sería una ceguera, una ignorancia mía, olvidarme de lo que le estoy planteando. La farmacodinámica también tiene un parámetro común con la farmacocinética. ¿Cuál es ese parámetro común? ¿Cuál es? La concentración plasmática. O sea, la concentración plasmática es el nexo que une estos dos mundos. La concentración plasmática. Lo que ocurre con ella en el tiempo es la visión de la farmacocinética. Pero lo que ocurre con la concentración plasmática o lo que determina la concentración plasmática en el organismo es justamente la finalidad por la cual se administró el fármaco. O sea, no administramos el fármaco para ver cómo se movía la concentración plasmática en el tiempo, eso está ocurriendo. Pero el fármaco lo administramos con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? La finalidad del fármaco. Un efecto terapéutico. ¿De acuerdo? Un efecto terapéutico. Nosotros administramos el fármaco para que tuviera un efecto terapéutico. Y ese efecto terapéutico se explica, claro, lo explicamos a través, o lo visualizamos para hacer esta analogía que hacía antes acá, esta analogía de la curva. ¿Cuál es la visualización gráfica? La visualización gráfica de la farmacodinamia es la curva concentración-respuesta. ¿Ya? Pero no es una curva concentración-respuesta lineal, es una curva concentración-respuesta semilogarítmica. Y ahí el resto de los profesionales de la salud se pierden absolutamente, están absolutamente perdidos. Es logarítmica, es como decirte, es como, bueno, lamentablemente tenemos terremotos y temblores frecuentemente, cuando nos decían, oye, un terremoto grado 10 no es el doble que un terremoto grado 5, porque la escala es de 33 veces, o sea, un terremoto de grado 6 es 33 veces mayor que un terremoto grado 5. Es una escala, no es lineal, para decirlo otra vez, no es lineal. Cuando nosotros estamos midiendo el efecto de un fármaco, esa escala no es lineal. Por favor, entendámoslo, porque si no es lineal, significa que cuando yo construyo un experimento, cuando yo diseño un protocolo experimental, no puedo usar. ¿Qué concentraciones voy a usar para obtener una respuesta determinada? ¿Voy a usar 10, 20, 30, 40, 50? No. Tengo que usar concentraciones en una escala logarítmica, en una escala exponencial. Tengo que usar 10, 100, 1000, 10.000. ¿Ya? Voy a hacer una analogía ya que nos vamos a entender rápidamente nosotros, pero en la escala de pH los cambios de color no ocurren en una escala lineal, ocurren en una escala logarítmica. El pH es el logaritmo de la concentración de protones, acá es lo mismo. ¿Ya? Eso tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos nosotros, lo va a entender el profesor de farmacología nomás y los farmacéuticos no. ¿De acuerdo? Lo que le estoy diciendo significa que más o menos, calculo, el 80% de las publicaciones que usan, en donde los investigadores intentan probar fármacos, los protocolos están mal hechos. Están mal hechos porque no tienen en cuenta esta sutileza que solamente, te lo digo muchachos, solamente la tiene el farmacéutico. Yo les decía que mi señora es bioquímica. Ellos tienen una formación muy parecida a la nuestra, muy parecida a la nuestra. Pero de farmacología sabemos nosotros. Pero lamentablemente dentro de los farmacéuticos son muy pocos los que saben farmacología. Esa es la realidad. Bien, cuando nosotros hablamos entonces de que la farmacodinamia tiene que ver con esta concentración plasmática, el movimiento de la concentración plasmática en el tiempo, ¿ya? Y decimos acá, en farmacocinética, si no sé si lo dije al revés, farmacocinética decíamos, el fármaco se mueve en el tiempo, ya lo clásico, y en la farmacodinamia
estamos midiendo, lo que estamos midiendo es el efecto farmacológico, la respuesta farmacológica. La respuesta farmacológica que puede ser más fácil o menos fácil de medir. En el laboratorio, por ejemplo, yo mido contractibilidad de un vaso. Bastante fácil medir contractibilidad, bastante fácil medir también la presión sanguínea, bastante fácil también medir la frecuencia cardíaca. Por eso que son ejemplos que se dan habitualmente, pero medir dolor, por ejemplo. Oye, ¿cuánto dolor sientes tú? Además, sabemos que es una experiencia individual, ¿cierto? No es fácil medir el dolor. Entonces nos encontramos con esas dificultades. También nos encontramos con dificultades de medir la concentración plasmática de fármacos, pero la tecnología va avanzando, la tecnología, bueno, la cromatografía, ¿cierto? Que sí, nos va ayudando a poder discriminar mejor en cuanto a sensibilidad y también en cuanto a la capacidad de identificar un compuesto común. Pero bueno, vamos a la esencia no del 100% de los fármacos, pero en general, ¿qué es lo que hace un fármaco cuando, con esta definición amplia de farmacología que les decía, es, eso, por decirlo así, es como el control químico de la fisiología, es como a través de un compuesto químico el farmacéutico es capaz, dentro de su trayectoria, insisto nuevamente, tan amplia desde el punto de vista desde la molécula al mercado, cómo es capaz, a través de un compuesto químico, de estimular un receptor farmacológico para modificar, modular, y aquí las posibilidades son muchas, pero variar, modular, no sé, se entiende lo que estoy diciendo, tanto para un lado como para otro, tanto digamos, del punto de vista excitación como inhibición, modulando de acuerdo, y aquí yo propongo, o sea, uno tiene una hipótesis, pienso que con esta modulación estoy produciendo un beneficio, pero en la historia de los medicamentos en el mundo nos damos cuenta después que lo que pensábamos que era bueno no era tan bueno. ¿Te fijas los paradigmas que hay detrás de? ¿Ya? Puede ser muy bueno un analgésico que te quita el dolor, pero después con el tiempo te das cuenta que en realidad en vez del analgésico debiésemos haber buscado la causa fundamental del dolor. ¿Ya? No es lo mismo si tú te clavas, ¿cierto? Se lo he dicho a alguno en algún curso y a lo mejor les suena conocido. Si tú te clavas una espina en el pie, una solución sería quitar el dolor con un anestésico o un analgésico potente. Pero es de perogrullo que la solución más lógica y más fundamental que va a la causa es sacar la espina que te clavaste. Entonces, cuando nosotros estamos modulando el sistema biológico, estamos pensando en que estamos logrando un beneficio. ¿Ya? Y esos receptores pueden estar a múltiples niveles y los más conocidos receptores son los clásicos, por donde parte la farmacología, el conocimiento de los fármacos. La farmacología nace a la par con el conocimiento de la fisiología, porque ya les decía que los fármacos son herramientas para entender cómo funcionan las cosas. De hecho, fueron los compuestos de la naturaleza que nos permitían ver, oye, algo pasa aquí, esta persona, ¿no es cierto?, se siente mejor, o podemos discriminar un efecto de otro efecto. ¿Qué es lo que tiene este extracto? Y vamos aislando compuestos. Entonces van haciendo en forma, digamos, el beneficio, tanto para la fisiología, para la farmacología, fue naciendo de la par, estoy hablando de los años 1800, aparecen también las primeras teorías de receptores, todo esto marcha a la par, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquí apuntaba que lo clásico, y por eso que en farmacología lo clásico es que uno parta con los sistemas nerviosos autónomos. ¿Por qué? Porque por allí parte la investigación también. Se parte descubriendo la acetilcolina, la noradrenalina, a los receptores que dan cuenta del efecto de la atropina, ¿cierto? Estamos hablando del sistema muscarínico, colinérgico, simpático, que también después vemos nosotros que estos mismos compuestos actúan sobre receptores si no iguales, parecidos, que están también en el sistema nervioso central. O sea, el sistema nervioso central se calcula unos 200 neurotransmisores,
y a nivel periférico, el sistema nervioso autónomo, que son los primeros accesos que uno tiene mucho más fácil, donde nace el conocimiento de la fisiología y de la farmacología, allí tenemos, digamos, receptores y agonistas bastante, digamos, y que se pueden contar con los dedos de las dos manos, digamos. Estamos hablando por el lado adrenérgico, la adrenalina, la noradrenalina, fundamentalmente, ¿cierto? Y por el lado colinérgico de la acetilcolina y el antagonista de la acetilcolina de un tipo de receptor que es el muscarínico, que es la atropina. Pero después, bueno, en estas cosas, digamos que uno va viendo que un fármaco produce este efecto y otros fármacos producen un efecto un poco diferente, eso dio pies a decir, mira, en realidad parece ser que no existe un solo tipo de receptor adrenérgico, parece que hay más. Y la misma historia se fue dando para los diferentes receptores que hoy conocemos y que dan cuenta, por ejemplo, de receptores de tipo de histamina 1 y histamina 2, ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, pero ¿qué ha permitido todo ese avance? La farmacología. La farmacología, la generación de compuestos que en un momento determinado producían un efecto, otros antagonizaban ese efecto u otros producían un efecto un poco diferente. ¿Se fijan? Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la farmacología no solo es importante porque es un bien, no, hablar de bien de consumo, un bien de la humanidad fundamental. Les planteo siempre a la audiencia, pensemos que se acaban los fármacos, no tenemos acceso a los fármacos. ¿Ya? Algunos creo que sería cierto, preferirían eso antes de que quedemos sin conexión de internet, ¿cierto? Pero uno puede de andar un par de días y diría, no, en realidad prefiero tener fármacos, ¿cierto? Porque sería catastrófico, ¿cierto? Es como que te corten internet, como decía recién para algunos, o quedarse sin alimento. ¿Ya? Eso nos retrae 200 años atrás inmediatamente, ¿te fijas? Pero además, la farmacología va de la mano de entender cómo funcionan las cosas. Entonces, ¿cuál es la profesión? ¿Cuál es el profesional que está más íntimamente ligado a esto? El farmacéutico. ¿Quiénes son, cuál es la posición del farmacéutico a nivel mundial desde el punto de vista del reconocimiento? Y esto no es ahora sí, con la pandemia han dicho hoy, che, qué importante el farmacéutico. Algunos todavía no se dan cuenta, todavía no se dan cuenta. Pero a nivel de países desarrollados, el farmacéutico está entre los dos profesionales más valorados y que requiere una formación más estricta, más demandante por la cantidad, por la visión completa que tiene que tener, desde los aspectos, insisto, ¿ya? Porque he visto discusiones absurdas y que son vergonzosas. No, si el farmacéutico tiene o no tiene que tener física, por ejemplo, o no, el farmacéutico tiene o no tiene que tener conocimiento de administración, de management. Tiene que tener una formación completa. El farmacéutico tiene que saber manejar una tabla Excel, tiene que ser capaz de programar una tabla Excel, tiene que ser capaz de de entender en qué consiste una ecuación compleja. ¿Ya? Otro profesional que tú le pasas una tabla Excel, y se los digo porque trabajé también en clínica en esta parte cuando recién partí, yo les decía, pásenme un computador con una tabla Excel y les administro, digamos, el stock de fármacos con la tabla Excel. ¿Ya? Hay otros profesionales porque les gusta, pero el farmacéutico es capaz de hacerlo. Los farmacéuticos somos capaces de hacerlo, porque lo entendemos. Y si nos toca liderar, poner en marcha un plan, organizar, lo vamos a hacer bien porque tenemos la herramienta. No hay otro profesional que pueda competir en esta área, en el área relacionada con los fármacos. Ahora, si nosotros nos queremos ir hacia otra área y salirnos del área de los fármacos y dedicarnos a la pastelería, lo vamos a hacer re bien. Lo vamos a hacer bien porque nuestra formación es una formación muy completa, diría la más completa de las profesiones. No es porque sea farmacéutico, pero a la edad que ya tengo, ¿no es cierto?, lo puedo comprobar que es así. Estamos llegando a la hora, ¿cierto? Yo sé que aquí hay muchas cosas que darle vuelta, hay muchos conceptos que he planteado, muchachos, que son fundamentales. Yo prefiero
sinceramente, que ustedes salgan pero con una claridad absoluta de estos conceptos básicos, porque después, cuando uno ya está parado en una plataforma conceptual, uno con ese bichito de la inquietud y todo, uno puede ir, digamos, enfocándose en aspectos más, pero si tú estás parado en una plataforma frágil, se te derrumba, como decía el ex ministro, se me cayó el castillo naipe, o sea, sabíamos nosotros, se los digo, no lo digo porque pertenezco a un grupo de muchos científicos que estábamos detrás de esto todavía, ¿ya? Sabíamos, lo estábamos advirtiendo, era de pelo grullo, además un farmacéutico lo tiene más, muy claro, lo teníamos muy claro, nosotros muy claro, como farmacéuticos, muy claro, lo que cuesta el desarrollo de un fármaco, que también lo vamos a ver en este curso. El desarrollo de un fármaco cuesta 14 años, cuesta $1 billón. $1 billón, 20 Boeing o 20 Airbus. Eso sale la generación de un fármaco. 10.000 moléculas que sale una al mercado. ¿Ya? El mejor tiempo que hemos tenido en el mundo hasta ahora para generar una vacuna es de 5 años. Solamente, a grosso modo, el 20% de las infecciones virales tienen vacuna. De hecho, la gripe común no tiene vacuna. Entonces, estamos enfrentados a una situación muy compleja, en donde el farmacéutico hoy día es clave, pero tiene que ser un farmacéutico, no ese farmacéutico de pacotilla, ese farmacéutico que va a la farmacia a cuidarle, ¿no es cierto?, la caja al dueño de farmacia, que le da lo mismo si es farmacia o algo que rentabilice más, ¿ya? No vale la pena estudiar farmacia para eso. Somos farmacéuticos porque detrás de nosotros, o nuestro compromiso con la sociedad es muy grande, muy alto, ¿ya? Es como el compromiso que tiene el médico al tomar un paciente y sacarlo adelante, ¿ya? Pero ese médico necesita recursos para sacarlo adelante. Y el principal recurso, no digo que es el más importante, podemos discutir en eso, pero no sé, pues diría yo, entre los dos recursos más importantes están los fármacos. Se partía si a la persona, cualquier procedimiento va a significar que algún fármaco, por último, un antiséptico, ¿cierto? Que estaría dentro de lo que podemos entender que es parte del arsenal, digamos, de la preocupación farmacéutica. Así que, al revés, es cierto que estamos pasando por un momento muy complicado, pero un momento también en donde nuestra profesión tiene, si yo estuviera estudiando farmacia y un poco, digamos, escuchándome a mí mismo, digamos, pero como estudiante, poniéndome ahí, yo diría, qué rico, ¿no es cierto? Qué rico estar aquí, estar estudiando una profesión eh, que tiene un tremendo desafío, para poder contribuir, ¿ya? Y salir de esa situación lamentable que estábamos viviendo como farmacéuticos. Con esto termino, muchachos, la clase. Algunos lo han escuchado, los que han tenido clases conmigo. Ya, cuando yo estudié farmacia y todo el grupo de compañeros de curso que estudiamos farmacia, no estudiamos para trabajar en una farmacia. Estudiamos farmacia porque el campo era muy amplio y si íbamos a trabajar en farmacia, era nuestra propia farmacia. ¿De acuerdo? Esto cambió en los últimos años, yo lo he venido repitiendo, muchachos. No vale la pena estudiar administración para administrar una farmacia, anda a estudiar administración. Pero eso se acabó, hoy día hay un cambio tremendo, la gente entiende y esta pandemia nos trae de vuelta la necesidad de un farmacéutico bien formado. Les agradezco a todos, voy a dejar un espacio de preguntas, les agradezco a todos la asistencia, espero haberme dado a entender, voy a dejar abiertos espacios de colaboración a través de los foros, eh, todo lo que sea beneficio para el curso, plantéemelo con la total confianza. Profesor, queremos un pequeño video para que nos explique tal cosa, lo hago el video y lo subimos una pequeña cápsula, ¿de acuerdo? Ojalá que este espacio sea para un espacio no solo de sacar adelante un curso, digamos, que está dentro de la malla, sino que sea un espacio para retomar la senda importante, el papel importante que tiene el farmacéutico. Los escucho, muchachos. Profe, una pregunta, nada que ver con lo que estaba hablando, pero no habló de las evaluaciones o el método de evaluación que va a tener la Vale, asignatura. tiene razón.
La evaluación va a ser a través de un proyecto. Ya voy a subirlo hoy día mismo, a la tarde, terminando la clase. O digamos mañana, de repente uno no se compromete demasiado. Pero un trabajo, un pequeño, le llamo mini proyecto de investigación. Mini proyecto. Y lo otro es absolutamente aplicado. Ustedes los voy a someter a, a- les voy a entregar datos que ustedes mismos van a adquirir y esos datos los van a trabajar para obtener curvas, dosis y respuestas, para que ustedes sepan trabajar como corresponde una curva, dosis y respuesta, porque un farmacéutico tiene que saber eso. Y lamentablemente son muy pocos los que lo saben. Son escasos, la verdad es que es como prácticamente, dicho de otra manera, es muy difícil lograr que un farmacéutico logre planificar y diseñar un protocolo experimental en farmacología de forma adecuada. Entonces, mis dardos van a estar apuntando hacia que ustedes puedan usar esa herramienta y luego hacia un pequeño proyecto en donde ustedes puedan usar esa herramienta para poder lograr, digamos, un fármaco ficticio, absolutamente ficticio, que va a quedar abierto para un pequeño mini proyecto en donde va a haber una problemática, ¿cierto?, que van a abordar, que puede ser, qué sé yo, cualquier tipo de enfermedad, una propuesta de fármaco y una metodología para poder generar ese fármaco en forma muy sintética, con todo el apoyo que van a tener de parte mía a través de retroalimentación escrita y a través de la conversación. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas sobre la evaluación? Entonces la evaluación, resumo, no va a haber aquí una prueba tipo test, nada, no, nada de eso. Van a haber eh, unos 3 trabajos muy concretos. Mira, obtén estos datos, construye tu curva de y respuesta y de allí obtén los parámetros que son fundamentales. ¿Ya? ¿Cuáles son los parámetros fundamentales? Para dar un ejemplo concreto, la concentración efectiva 50, es un parámetro clásico, clave. Es como en estadística como el promedio. Pero esa concentración efectiva 50, tal como el promedio, tiene que tener una dispersión. Un promedio sin dispersión no vale. No vale. Tienes que tener la dispersión, tienes que saber cuál es el intervalo de confianza de ese valor. Y ese valor, el más importante en farmacodinamia, es la concentración efectiva 50. ¿De acuerdo? En farmacocinética, ya sabemos cuáles son los parámetros importantes en farmacocinética. La constante absorción, la constante de eliminación, el clearance, el volumen de distribución, para poder estimar la dosis, ¿cierto?, a la cual tenemos que apuntar para poder administrar el fármaco. Si nosotros sabemos esos parámetros, podemos calcular la dosis. Y eso solamente lo puede hacer el farmacéutico. No le vayan a pedir a que alguien matemáticamente, a través de un software lo pueden hacer. ¿Ya? La determinación también se puede hacer automáticamente a través de un software, pero si tú no sabes los conceptos básicos y todo, vas a confiar en el computador y si metiste mal los datos, va a salir cualquier cosa. ¿Más preguntas? ¿No? Bien, pues, si no hay más Profe, preguntas, sí, disculpa. preguntaban por el chat si los Ah, trabajos van a ser en grupo o individuales. vale. No, grupales, pero no más de 3 personas, máximo, ¿ya? Porque de verdad, no, esto yo me la juego por algo muy importante, muchachos. En este momento es muy importante, no quiero que realmente participen. Y cuando ya se va más allá de 3 personas, se diluye mucho el grupo de trabajo. 3 personas, máximo. Si alguien quiere hacerlo solito, solita, bien, no hay problema. Dado, también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Siempre esto lo hago por el beneficio del aprendizaje de todos, nada más. Profe, se escucha ahora sí, profe. ¿Puede aceptar a una compañera? Chuta, espero haber aceptado a la compañera.
Ya, vale. Bien, Profe, pues lo otro, esos cálculos como lo que dijo el volumen de distribución y todo eso, ¿nos va a enseñar para poder sacarlos o es como parte de investigación aparte de cada uno, cómo sacar esos datos y esas cosas? mm, claro, este es un curso de mecanismos moleculares de acción de fármaco que apunta más a la parte farmacodinámica. Y yo asumo que la parte farmacocinética está clara, pero si quieren, comenzamos la próxima clase con un repaso farmacocinético, porque esto es como un avión con dos alas, digamos, no podemos volar con, con un ala. Las dos cosas se equilibran porque además están conectadas por la concentración plasmática. Entonces, si hay deficiencia en la parte farmacocinética, partamos por ahí. ¿De acuerdo? Es que igual sería ideal como, aunque sea repasarlo, porque si va a haber un trabajo de esa magnitud, por decirlo, tan, hay que tener como las bases bien puestas para La hacer el próxima, trabajo. sí, la próxima clase voy a enfatizar en estas dos alas que le estoy planteando desde el punto de vista didáctico. Son dos alas. Yo en este momento el curso, claro, apunta a una ala, pero no me puedo olvidar de la otra. O sea, no puedo pensar, no, los muchachos ya tienen claro, pero si no es así, estamos perdiendo el tiempo, digamos, no, sería absurdo. Entonces vamos a repasar estas dos. En el fondo es, a ver, para poder manejar un fármaco, tú tienes que tener como centro la concentración plasmática. Ahora, la concentración plasmática, desde el punto de vista farmacocinético, está determinada por una dosis y por lo tanto tienes que saber cómo alcanzarla y para eso necesitas los parámetros de volumen de distribución, contacto y eliminación, ¿cierto? Bueno, y si estamos ahí y ya resolvemos esto, ya sabemos cómo llegar ahí, en la parte de farmacocinética, bueno, nos centramos en este curso que tiene que ver con los mecanismos moleculares por los cuales actúa este fármaco que ya llegó al plasma, no sé si me voy a entender. Este fármaco ya llegó al plasma, pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿y cómo llegó al plasma? Y eso es farmacocinética, ¿de acuerdo? Así que vamos a partir por eso. Al final, hacia lo que vamos, y en eso estamos trabajando la comunidad científica en el área de farmacología, es cómo logramos y vamos a llegar porque tenemos el apoyo de los computadores, la inteligencia artificial y todas estas cosas que son, digamos, paradigmas que van retroalimentándose a medida que se van ampliando los experimentos, los muestreos, ¿cierto? Va a apuntar hacia lo que es la terapia individualizada. Estamos camino hacia allá. Eso quiere decir que con determinados parámetros, claro, tengo parámetros básicos, tenemos la constante de absorción, tenemos el volumen de distribución, pero a través de cierta información del individuo vamos a poder corregir esos parámetros y hacer una medicación personalizada. ¿Ya? Lo más claro es, no, es que esta persona es alérgica al fármaco. Bueno, mira, ahí da lo mismo la constante o el volumen de... No, simplemente esta persona no puede tener contacto con este fármaco, simplemente. Pero si tenemos que adecuar dosis porque resulta que la persona lo está tomando de por vida y hay efectos laterales y están los beneficios terapéuticos, bueno, tratemos de que la dosis, la concentración plasmática sea la más, o la dosis, partiendo por la dosificación, sea la más adecuada para, para poder compensar los beneficios con los problemas que puede traer la terapia, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a repasar. Y en la medida en que vayan quedando dudas, los planteen, la retroalimentación la tengo que tener directamente ustedes. Si hay conceptos que no están claros, por favor, díganlo, no podemos avanzar y perder el tiempo, ¿de acuerdo? Es mejor avanzar poco, pero seguro que avanzar así, digamos, entre medio del fango, por decirlo así, ¿de acuerdo? Bien, más dudas, consultas. Bien, muchachos, espero que tengamos un curso provechoso, ya, y espero su participación, ¿cierto? Comentarios, todo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, estudien, que nos toca una tarea importante a los farmacéuticos. Que estén bien, cuídense. Adiós. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Chao, profe. chao. Profe. Chao, chao.